Bienvenidos nuevamente, esto es Iluminados por su Palabra, como siempre todos los miércoles acompañándolos aquí en Radio Sonido 21. Estamos en vivo, hay que decirlo, desde Argentina, pero también hacia el resto de América Latina. Y bueno, muchos amigos, muchos vecinos, países vecinos nos están escuchando, de Paraguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, con este programa tan especial de pensar nuestros vecinos y hermanos de allí de Venezuela. Hemos titulado La Iglesia en medio de las pruebas, la situación actual de Venezuela el día de hoy. ¿Qué programa, no? Tenemos por delante, Gerard. Un programa gigante, muy emocionante, lleno de emociones encontradas, y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Como decías vos, está en vivo, tenemos dos niños aquí muy felices, Jeremías y Luciano, los que los vamos a saludar, y la participación de, su padre, que luego lo vamos a ir presentando. Ahora lo vamos a ir presentando, sí, está colmado este salón, este estudio de radio. Bienvenido, Alberto, también, como siempre es un privilegio tenerte. Gracias, realmente una bendición en este día poder estar aquí en la radio. El 30 de agosto es increíble cómo se nos voló. ¿Y cuántos programas, David, vos que llevas la cuenta? 38 ya. 38 programas que el Señor nos está bendiciendo, nos está dirigiendo. Gracias a todos aquellos que nos escuchan. Gracias a los hermanos de la iglesia que están orando por nosotros. Realmente de corazón les agradecemos muchísimo. Y cuando hablamos de la situación actual de Venezuela y de cosas que por momentos no entendemos, ¿por qué este tipo de prueba tiene que llevar a cabo los hermanos? ¿Por qué Dios permite estas circunstancias allí? Bueno, esas preguntas difíciles todas te las vamos a dar a Muy bien, a vamos vos. en el transcurso del programa, Sí. vamos a tratar de ir a través de la palabra, de ir respondiendo y viendo, y cómo el Señor utiliza cada momento, aunque a nosotros por ahí nos duele como seres humanos, como hijos de Dios, no lo entendemos, pero vamos a poder hablar aquí con Edgar, que lo vas a presentar vos. Sí, bienvenido, Edgar, qué privilegio. Él es de Venezuela, así que te damos la posibilidad de que te presentes, nos digas de dónde sos y de qué iglesia sos, ya que no conocemos y no nos situamos en aquel país. Gracias por la invitación, muy feliz de estar acá con ustedes. Es un privilegio que ustedes como iglesia se estén preocupando por nuestros hermanos y también la Iglesia de Cristo que es en Venezuela. Bueno, mi nombre es Edgar Perdomo, soy de Venezuela, específicamente del estado Anzoátegui, de la ciudad de Puerto La Cruz. Vengo de una iglesia en Venezuela que se llama la Iglesia Centro Cristiano Roca de la Eternidad, de mi pastor en Venezuela es Renzo Bello. Y bueno, aquí estamos tratando de seguir adelante y contento por estar acá. Y hablando de la iglesia en medio de las pruebas, tuviste que venir a la Argentina hace 1 año y 2 meses ya, ¿no? Sí, hace 1 año y 2 meses, mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo, realmente pusimos esto en manos del Señor, empezamos a orar, realmente buscando quizás una mejor posición, pero más que todo para los niños, pensando en su futuro, pensando en su crecimiento y realmente, Dios nos abrió las puertas en este hermoso país y aquí estamos. Ha pasado ya 1 año y 2 meses y pareciera que ha pasado un montón de tiempo porque han pasado miles de cosas, pero aquí estamos. Y justamente al ver la situación en la que está Venezuela, pero ya vamos a estar describiendo y nos vas a estar contando cuál es la experiencia de los hermanos, y agregamos en esta breve introducción que tenemos algún testimonio para escuchar de los hermanos de allí de Venezuela. Nosotros pensamos, ¿no?, en lo que dice la palabra de Dios para dar un marco bíblico a este tema, y pensamos en que la Biblia dice bienaventurados, ¿no?, que aquellos que superan estas pruebas, pero lo hacen con gozo, ¿no? Y parecería difícil entender las palabras de Santiago allí en el capítulo 1, versículo del 1 en adelante, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Allí los cristianos del primer siglo vivían una experiencia parecida, habían sido dispersados de Israel, de Jerusalén, y estaban en otras naciones. A ellos le escribe Santiago y le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Así que en este momento tan difícil el Señor provea y obre gozo en los corazones, en los que nos están escuchando, pero que también empiece a sensibilizar nuestros corazones, para que de alguna manera nosotros, informándonos de la situación de los hermanos allá, podamos tener esa empatía, ese amor, esa consideración, esa oración también, esa necesidad de doblar rodillas por nuestros hermanos, ¿no? Entendiendo que, eso nos puede estar pasando a nosotros y ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Lo que hablábamos un poquito fuera del aire es que cuando escuchamos el testimonio de un misionero que se encuentra en medio de la dificultad, o de un hermano en Cristo que está en otra región, en otro país, y está pasando por un momento de dificultad, nuestras pruebas se ven muy chiquititas. Es más, nos sentimos hasta tontos porque estamos tal vez pidiendo por algo muy vano, y hay personas del pueblo de Cristo que están pasando por algo realmente muy duro, y escuchar el testimonio, yo ya escuché el testimonio que vamos a pasar, te conmueve y te sensibiliza y te vuelve a la palabra. Uno quiere encontrar allí en 1 Corintios que somos un cuerpo, y realmente se siente como un cuerpo. Y ahora cuando escuchemos a Edgar y la situación que está pasando allí el pueblo de Cristo venezolano, nos va a doler en el corazón, y vamos a comprometernos a orar por ellos y a poder estar ayudándolos en esta situación, ¿no? Sí, así que primeramente nos gustaría escuchar, Edgar, tus testimonios, ¿no? Saber cómo Dios obró en tu vida, en tu corazón, y cómo también te trajo, ¿no? En qué circunstancias y en qué contexto viniste para aquí, para la Argentina. Sí, bueno, realmente fue un proceso muy duro. El país, realmente la situación es bastante crítica a nivel social, a nivel de medicinas, de comida, violencia mucho en las calles, y realmente esto de alguna otra manera te perjudica como ser humano, ver tanta justicia, ver que como que dónde está Dios, porque no pasa nada, porque no sucede nada, no se va a acabar esto, porque hay tanta hambre, porque hay gente tan desesperada, porque todo lo que pasa en el país, la gente ha tomado muchas conductas que no son favorables tampoco, de repente agarrar lo que no le corresponde, y esto nos llevó a nosotros obviamente uno como padre, uno piensa primero en sus hijos, ya uno no piensa en uno como tal, sino empieza a pensar en sus hijos, en su futuro, en lo que uno quiere para ellos. Pero pese a todas esas circunstancias, nosotros como creyentes, como iglesia, realmente conocimos a un Dios que realmente sustenta. Y es como que necesitamos pasar por necesidad para poder conocer al Dios de necesidad. Entonces, básicamente, no voy a decir que nosotros, mira, sí, pasamos hambre en Venezuela como creyentes, porque realmente algo siempre teníamos que comer, algo siempre teníamos que conseguíamos. Si necesitamos una medicina, el Señor siempre nos ayudó y nos sigue ayudando, pero muchas veces tu fe flaquea, muchas veces tu fe dices, no puedo ni llevar a mi nene a un cine, por ejemplo, porque o es como yo hablaba con David cuando veníamos en el auto, le decía, o comes o vas a un cine, o vas al cine y no comes en la semana. O sea, y es un tema complicado porque obviamente los chicos tienen ilusiones, tienen de ir a un parque, a un cine, de tener un juguete, y realmente uno, ¿cómo hago esto? Señor, ayúdame, porque realmente uno necesita tener sabiduría y realmente un carácter para enfrentar esto. Pero hablando de la iglesia como tal, realmente fue como que, como decimos en Venezuela, como un mal necesario, porque la iglesia de alguna otra manera también como que despertó de su lugar de confort, a salir realmente a hacer el trabajo que Cristo nos mandó a hacer, que es ir y hacer discípulos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muchas veces estamos en quietud, estamos dentro de cuatro paredes y estamos tranquilos, bueno, el mundo se está acabando, pero nosotros estamos tranquilos, no le estamos haciendo daño a nadie, y realmente como que el Señor necesitaba hacer un despertar en la iglesia venezolana
como para sacudirlos un poco. Realmente empiecen a mirarme a mí, porque realmente yo soy el que pongo, yo soy el que quito. Si quiero que estén bien, van a estar bien. Si quiero que pasen por diversas pruebas, lo voy a hacer. Y realmente, viéndolo desde ese punto de vista como iglesia, el Señor ha sustentado su iglesia, pero no ha sido fácil, no es fácil. Que de repente sepas que un hermano no tiene y de repente tú tienes algo en tu casa, pero ves a tu familia que también lo necesita y entra como una discordia dentro de ti de decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Ha sido difícil eso, ha sido difícil, pero he hablado mucho con mis amigos en Venezuela y me dicen, hermano, no, esto está difícil, pero realmente el Señor ha mostrado su poder, ha mostrado su amor para con nosotros y pese a eso, los hermanos, hablando de mi congregación en Venezuela, se han juntado para hacer una cesta de amor, que nosotros le llamamos así cesta de amor, que es como una cesta una cena agape, ¿no? Claro, una juntada, digamos, entre los hermanos y para juntar comida, y de repente al que no tiene, bueno, vamos a darle eso y hacer eso en medio de la crisis, porque no... O sea, no es que vas al kiosco o vas al almacén y bueno, el hermano está necesitado y voy y lo compro. Sí. No, simplemente no hay. Y cuando lo consigue es como tener oro en sus manos. Entonces esto, de alguna otra manera, la iglesia se ha visto como más unida en ese aspecto de compartir. Y realmente los pastores en Venezuela como que también han entendido el mensaje de Dios en predicar a los hermanos. O sea, necesitamos ser generosos incluso en medio de las dificultades, incluso en medio de la mala economía que vive el país, ser generoso en todo eso. Pues. Que como ya nos mueve el piso, ¿no? Todo escuchar todo eso es una expresión argentina para decir, bueno, uno se siente en cierta comodidad, tenemos la libertad también para predicar el evangelio. Y cuando tenemos esto tenemos que aprovecharlo de parte del Señor. Seguro. Y Venezuela ha gozado por muchos años de riqueza. Venezuela es un país petrolero. El 85% del PBI, de la riqueza de Venezuela, pertenece al petróleo, ¿no? Y por muchos años ha gozado de este bienestar económico, que por supuesto todo lo social, lo político repercute en el ámbito eclesiástico. Y así también la iglesia. Así también los hermanos que posiblemente hayan estado en un buen pasar, podríamos decir. Pero cuando la situación crítica de la cual estamos describiendo de Venezuela, situación crítica en lo social, en lo político, en lo económico, afecta todo el país, también afecta en consecuencia a los hermanos. Y Dios, uno no entiende muchas veces los planes de Dios, pero evidentemente Dios ha utilizado esto para traer un despertar, ¿no es así?, el pueblo de Dios, para traer un avivamiento y para llevarnos la mirada de Cristo y nuevamente anclados en el Evangelio. Sí, realmente, por ejemplo, hablaba con los jóvenes de la iglesia y les decía, se están organizando para hacer un campamento. Y wow, hacer un campamento en Venezuela hay que creer. Realmente hay que tener mucha fe y creer y realmente moverse en la fe. Porque si te mueves en lo económico, vamos a decir que es imposible moverse en lo económico. Porque ¿qué pasa? Que es mucha inestabilidad. Hoy tienes un precio, mañana o 2 horas después tienes otro precio. Y eso no te permite organizarte, por ejemplo, en este caso, hacer un campamento. Pero realmente los hermanos, es como yo hablaba con David y le decía, es un tema de creer o creer. O crees en Dios, realmente en su poder, o simplemente te echas a un lado y no vas a creer. Pero realmente los hermanos obviamente han optado por creer en Dios. Vamos a tener fe. Pese a las dudas que muchas veces podemos tener de que si las cosas van a suceder o no, los hermanos han creído, tienen fe de poder organizarse y a pesar de eso seguir con las actividades, porque diariamente me he enterado por noticias que de repente el pasaje del colectivo sube y eso perjudica mucho más el bolsillo del venezolano y cómo los hermanos se siguen moviendo a pesar de
de como que mientras más prueba, bueno, no importa, seguimos con las actividades, seguimos congregando, seguimos con las reuniones de jóvenes, las reuniones de adolescentes, seguimos con el campamento de niños, seguimos tratando de trabajar en pro al crecimiento del Evangelio. Pero como le decía hace rato, o sea, es difícil. Realmente sostenerse en lo económico ha sido difícil, pero realmente Dios ha sido glorificado en todo esto. Dios ha sido glorificado. Tuve la oportunidad de hablar con una hermana joven y ella me comentaba cómo Dios se ha glorificado, se ha manifestado de una manera tan especial para con los hermanos en Venezuela que te conmueve, ¿no? Te conmueve y tú dices, bueno, realmente Dios está en el proceso. Dios está en control, como dice su palabra, Él está en control de todo y no le ha soltado la mano a su iglesia en Venezuela durante todo este proceso, que no sabemos cuándo se va a acabar, si va a durar años, si va a ser este año, si va a ser el próximo, pero lo que sí sabemos es que Dios se ha glorificado en todo esto, en realidad que sí. Podemos, muchos que nos están escuchando y empiezan a sintonizar este programa de Iluminados por su Palabra, le recordamos que estamos hablando de la iglesia en medio de las pruebas, la situación actual de Venezuela, y está con nosotros Edgar, que está en Argentina hace 1 año y medio, y por lo que nos contás, seguís conectado con la iglesia allí en Venezuela, y qué lindo poder seguir al tanto de la situación que está sucediendo allí, pero destacar en este momento la situación que está pasando la iglesia de allá, ¿no? Y me gustaría aclarar algunas cosas, porque la gente no tiene por qué saber el contexto histórico también y el contexto político que está pasando en Venezuela. Y recordamos que Venezuela estaba comandado justamente por Hugo Chávez, si no me equivoco desde el 99 en adelante, él tomó la presidencia allí, pero luego de su muerte, si me recordás, en el 2013 puede ser, o 14. 2012, si mal no recuerdo. Bien, 2012-2013, bueno, falleció Hugo Chávez y el comando del poder, la presidencia, lo tomó Nicolás Maduro. Hasta ese momento Venezuela estaba gozando de cierto equilibrio económico, justamente por el buen pasar, por el petróleo y demás. Pero pasó desde el 2014 una cierta crisis en Venezuela, que lo vemos repercutido en lo que nos estás contando. Uno ve las noticias, uno puede ver los portales y las largas filas de personas que hacen las colas para comprar algo. Cómo la inflación también está comiendo el bolsillo de las personas, de modo tal que, como nos decías, hay un producto que está a cierto dinero en un momento, pero a las horas, al día, pasó a otro dinero mucho más abundante. Como también la falta de abastecimiento de comida, ¿no es así? Los pocos recursos, las pocas también medicamentos que uno puede conseguir allí. Y bueno, nos gustaría que nos sigas relatando y contando cómo es el contexto de allí para nosotros también, desde este lado, Edgar, poder tener un panorama un poquito más claro de lo que está pasando en el país, pero a su vez ir pensando como cristianos que esto también le está pasando a los hermanos que están allí en Venezuela, ¿no? Y en la medida que vayamos transcurriendo este programa, orando en nuestro corazón a su vez, podemos pensar de qué manera, ¿no?, nosotros en Argentina y seguramente los países que nos están escuchando, nuestros hermanos en Paraguay, en Uruguay, en Ecuador, entre otros lados, también puedan pensar de qué manera pueden ser parte. Si les parece, antes que nos sigas contando un poquito de qué se trata y de cómo está la situación, la crisis en Venezuela, vamos a un tema musical, volvemos con más Iluminados por su Palabra y seguimos desarrollando la iglesia en medio de las pruebas. Oh Señor, llena nuestros
Continuamos con más, iluminados por su palabra. Mientras tanto ustedes pueden entrar a las redes sociales, no pierdan el tiempo y acompáñenos en una nueva campaña en favor de Venezuela, en favor de la oración, en favor de nuestros hermanos. Y llevando a cabo este compromiso, hay mucho para hacer seguramente, hay muchas maneras de involucrarnos, pero este es el puntapié, este es el inicio. Y el inicio es, ustedes saben muy bien, ¿cómo? Es orando. Por eso pueden entrar a nuestras redes sociales de Iluminados por su Palabra, principalmente en Facebook, y encontrar la imagen, miren qué hermosa imagen con la bandera de Venezuela. Hermoso. Hermosa, gracias a Ignacio Marolo. Oremos por Venezuela. Bien, Nacho. Oremos por Venezuela. Y qué lindo, viene a mi mente algo que estamos haciendo en la célula, Gera, que es tomarnos 5 minutos todos los días para orar por nuestros hermanos, especialmente por aquellos que estamos dentro de ese grupo de la célula. Nosotros en nuestra célula también empezamos desde ayer, así que también los estamos siguiendo. Bueno, qué bueno, sigue nuestro paso. Y qué lindo tomar todos los días 5 minutos, que no es mucho, 5 minutos, dedicarlo a la oración, especialmente para aquellos que lo necesitan. Oremos por Venezuela, dice el hashtag. Así que tomemos un tiempo para orar por nuestros hermanos, para empezar. Luego seguir interiorizándonos en el tema y viendo nuevas maneras de poder involucrarnos. Y como es un tema muy especial, la situación actual de Venezuela y es la iglesia en medio de las pruebas, el Señor nos está hablando y nos está hablando también a través del testimonio, a través de la palabra de Dios, ¿no es así? Tal cual. Y vamos reflejando en nuestra mente y vamos viendo pasajes, nos va trayendo el Señor, aparte del que vos leíste, David. Estaba pensando en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí mismo en Pedro, en el capítulo 5, versículo 9, nos dice, al cual resistid firmes en la fe, está hablando de Satanás, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado del sufrir de personas en África, en Asia, pero en nuestro continente parecía que estábamos alejados de todo eso? Tal vez en algunas ciudades, en alguna pequeña aldea escuchábamos algo, pero hoy estamos escuchando acá de boca de Edgar lo que está sufriendo nuestros hermanos de Venezuela y realmente nos trae tristeza al corazón. Pero por el otro lado nos anima lo que él nos cuenta de cómo la iglesia ha sido sacudida y cómo estas pruebas nos acercan más al Señor y el ayudarnos los unos a los otros. Y tenemos ejemplos también como en la época de Pablo, vivió lo mismo con la iglesia de Corinto, en Macedonia, los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por necesidad, y cómo esto movía los corazones de todos los hermanos de distintos lugares, aún hermanos que no tenían muchas posesiones económicas, pero de lo poco que tenían, compartían, se daban a sí mismos. Y realmente es un ejemplo, y nosotros ahora que estamos escuchando todo esto de Venezuela y nos estamos interiorizando de lo que está pasando en aquel lugar, queremos comprometernos y llamar a la iglesia en general a comprometernos para estar orando, intercediendo por nuestro país amado de Venezuela, por nuestros hermanos, y también que este sea un motivo para poder predicar, evangelizar, salir a las calles, hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, del amor de Dios, y que un día todos los seres humanos vamos a tener que enfrentarnos ante Dios, porque nos dice en su palabra, en Hebreos, y está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. En medio de la escasez abundó la generosidad en Venezuela, en los hermanos. En medio de la tribulación también está abundando el gozo. En medio de esta experiencia social, cultural, ¿no? En medio de esta crisis política y económica, también se ve reflejada y ha aumentado la fe.
y qué gran ejemplo que nos están dando los hermanos de allí en Venezuela, y que podamos imitar también este desafío, este deseo de comprometernos nuevamente con el Evangelio, entendiendo que esta situación también ha llevado a un mayor compromiso con el Evangelio y a un mayor afianzamiento, ¿no?, en el Evangelio. Nos estabas contando acerca, Edgar, de la situación económica y la situación para cualquier ciudadano, que también afecta, por supuesto, a los creyentes allí en Venezuela. ¿Qué más nos querés contar de esto? Bueno, antes que nada, dice la palabra de Dios que porque esta leve y momentánea tribulación es pasajera, es temporal y bueno, no se compara con todo el peso de su gloria. Como les he venido comentando, realmente muchos momentos tu fe pareciera que no existe, que no está, porque esto obviamente, hablando de mi familia de sangre, trajo como una especie de unión también, ¿no? Y eran los momentos también que yo aprovechaba y decía, es tiempo de que busquen una iglesia, es tiempo porque realmente esto lo va a cambiar Dios y este proceso solamente Dios va a llevar esta situación y esto va a terminar cuando Dios obviamente determine que esta prueba va a pasar. Tengo una tía, por ejemplo, que vive en otra parte del país y ella decía, me comentaba, ¿no? Me decía que, dice, no había visto tantos jóvenes asistiendo a las iglesias como lo he visto en estos últimos tiempos. Jóvenes que estaban alejados, ¿no?, de la iglesia toda su vida. Sí, jóvenes quizás, jóvenes alejados, jóvenes apartados y jóvenes que simplemente conocieron a Cristo en medio de este proceso. Y de alguna otra manera te da alegría ver esto, ¿no? Cómo ha surgido como una especie de avivamiento de que muchas iglesias como que necesitan ser saciadas y han visto obviamente que realmente Cristo es el que puede saciarte más allá de la situación económica y la situación que se está viviendo en el país. Pero obviamente hablábamos fuera de aire que obviamente no queremos, como quien dice, entrar mucho no me gustaría entrar mucho en lo que es en la parte política, pero realmente todo como que antes de Chávez y ahora con el presidente Maduro, realmente la dirección era esa. Y viéndolo desde este punto de vista, nosotros como creyentes, como les comentaba, realmente era necesario pasar. Simplemente era necesario pasar por esto. Ahora, hablamos que pasar 5 o 6 horas en una cola es difícil. Más de una vez lloré. Para tener un solo producto, quizás. Para un solo producto. Comentalo nuevamente cómo era para poder conseguir alimentos en un supermercado. Sí, en realidad, por ejemplo, yo me iba a las 6 de la mañana al supermercado y me tocaba los lunes, nada más por el último número de documento me tocaba los lunes y a los sábados. Entonces me iba a las 6 de la mañana, ya a las 6 de la mañana había más de 600, 700 personas y llegaba al lugar y después que abría el establecimiento a ver qué había, porque esa era otra incertidumbre, no sabía si había lo que querías buscar. Entonces entrabas al supermercado y después de haber pasado 3, 4 horas podías comprar quizás 2 kilos de arroz, 1 kilo de fideo, detergente, y era mínimo, no era que bueno, pasé 6 horas pero pude llevar un carrito lleno de comida, no, eran productos muy básicos y mínimos que te daban. Y si querías comprar pañal para los chicos, tenías que presentar partida de nacimiento, que será tu hijo, acta de matrimonio, todo como para que pudieran ver que era tu hijo, que podían venderte. Entonces todo esto, más de una vez, le confieso, y me lo recuerdo ahorita y me dan ganas de llorar porque más de una vez me senté en una vereda y me puse a llorar. Lloré porque quizás pasaba 6 horas y de repente cuando llegaba ya no había nada. La impotencia como jefe de familia para poder proveer, ¿no?, lo necesario. Claro, y era frustrante. Mi esposa embarazada, tengo mi bebé de 2 años, pero
durante su embarazo muchas veces tuvo que ir a comprar también para saciar y a comprar nuestros alimentos, comprar pañal para el niño. También, o sea, me llamaba y me decía, no pude comprar nada, pasé 5 horas parada y no pude comprar nada, pero lloraba y yo decía, no, pero no vayas más, Dios va a proveer. Y ahí es cuando entra tu fe y decía, Señor, o sea, ayúdanos de verdad, Señor, te pido que nos ayude a encontrar realmente, porque no queremos comprar esto porque simplemente por vanagloria, simplemente lo necesitamos el producto y realmente siempre alguien te llamaba y te decía, mira, sabes que tengo esto, mira, en tal lado están vendiendo el pañal o están vendiendo arroz, y entonces uno era como una vida realmente descontrolada. O sea, estabas de repente en tu casa o trabajando y te llamaban, sabes que en tal supermercado llegó tal cosa y uno tenía que correr. Era como una carrera de así, veías a la gente corriendo para un lugar, para otro y realmente, bueno, yo me vine hace 1 año y 3 meses de Venezuela y realmente ahorita ahora está más fuerte la situación. Entonces, estando aquí en Argentina, te queda ahora la preocupación de saber, mis hermanos están consiguiendo, mi familia está consiguiendo, mi papá cómo está. Por ejemplo, hace poco me escribió mi hermana y me dice, no sabes las ganas que tengo de comerme un pan, me dice. Y yo decía dentro de mí, y aquí tengo para darte tantos panes. Y acá a veces lo tiramos. Sí, y entonces me dice, sabes que mi papá no le han pagado porque mi papá trabaja en la parte pública. Entonces, los que trabajan en la parte pública le pagan cuando le da la gana al gobierno y me dice, mi papá no tiene nada y entonces, gracias a Dios por unos hermanos que me dieron una ofrenda y eso lo pude mandárselo a mi papá para que comprara alimentos. Pero ha sido un tema, ¿no? Ha sido un tema realmente difícil y a veces como que no lo quieres aceptar, pero realmente buscar esa paz de Dios y decir, bueno, Señor, tengo que descansar en ti. Tengo que descansar aunque me cueste. Entrego todas mis preocupaciones a ti porque realmente te confronta tu carácter, te moldea, te cambia la mente, te cambia muchas cosas y te conmueve, ¿no? Te conmueve y esa frustración de querer hacer algo. A veces veo, por ejemplo, bendigo muchísimo a Argentina por todo lo que tiene y veo tantas cosas y decir, no puedo ni mandarle algo a mi sobrino, ¿cómo hago para enviárselo? Entonces eso te frustra de alguna otra manera, pero bueno, Dios ha sido bueno y gracias a Dios, quizás en lo mucho, en lo poco que mi familia y mis hermanos en Cristo, quizás no tengan los privilegios que antes tenían, pero gracias a Dios el Señor ha sido su sustento y en todo momento. Edgar, ¿cómo es el comportamiento de las autoridades hacia las iglesias, especialmente las iglesias evangélicas? Bueno, hasta los momentos no he escuchado nada. No he escuchado nada al respecto, que de repente le estén diciendo algo. No he escuchado hasta los momentos. Sigue habiendo libertad todavía. Sigue habiendo libertad, sigue habiendo. Lo que sí quizás, ¿qué pasa? Que los dos sectores políticos del país, oposición y oficialismo, trajo mucha división a nivel de familia e incluso a nivel de la iglesia. Porque encontramos hermanos que quizás apoyan al gobierno y ha sido un poco difícil tratar de pero ¿cómo vas a creer en este gobierno si ves cómo estamos, pero también entendiendo de que es el cuerpo de Cristo y más allá de que puedan pensar diferente tenemos que amarlo, pero eso en su momento trajo muchísima división y quizás todavía hay como esos roces, ¿no? Porque realmente todo este caos y esta parte popular del gobierno trajo esa división y mucho roce y división, incluso de iglesias, hermanos que se fueron porque de repente la iglesia no compartía lo que comparte el gobierno y incluso hasta apartarse de la iglesia por eso. Y entonces ha sido un tema en todos los aspectos, en lo social y en lo político, esa división de familia que
por ejemplo, en mi familia tengo familias que comparten un poco de lo que es lo que le gusta al gobierno y esto, entonces eso también ha traído división, ¿no? Que cosas que es muy mala, ¿no? O sea, que por pensar diferente se pueda llegar a dividir y incluso a dejarse de hablar por estas cosas. Entonces nos hace acordar la época del Señor Jesucristo, donde también entre los mismos judíos en la religión se mezclaba con la política, y estaban, por ejemplo, los celotes, que era un grupo sectario que trataba violento, ¿no es así? Claro, trataba de enfrentar al Imperio Romano a través de las armas, y cómo aún los mismos discípulos del Señor Jesucristo pensaron que el reino del Señor Jesucristo iba a ser un reino material que se iba a poder ver, y hasta estaban armados, como el caso del apóstol Pedro, ¿no? Pensando que un día iban a tener que sacar la espada para poder liberar al pueblo de Israel del Imperio Romano. Sin embargo, el Señor Jesucristo estaba hablando de un reino espiritual. Y bueno, entendemos lo que estaría pasando en el corazón de los hermanos cuando uno está de un lado en el pensamiento humano, no de un lado de la política, sea oficialista o oposición. Y retomo lo que decís hablando del reino, porque bueno, Venezuela ha sido fundado bajo Simón Bolívar, ¿no? El libertador Simón Bolívar, que fue el libertador de varios países, 6 países para ser más precisos, y el pueblo de Venezuela, más anclado en la política oficial, ¿no es así?, de Maduro y de Chávez, ha llevado a cabo este pensamiento, este resurgir y restauración de la independencia bolivariana, ¿no es así? Y hablando de independencia y de libertad, justamente estuve leyendo un artículo que nos reflejaba quién es el verdadero libertador de nuestra alma, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, pensar que Simón Bolívar intentó de alguna manera traer justicia, equidad, independencia, pero él es un hombre y con 1000 errores y 1000 pecados. Pero pensar en el Señor Jesucristo, que trae la verdadera libertad al corazón, ¿no es así? Trae la verdadera independencia, trae justicia, equidad, y si hay personas que nos están escuchando y realmente están buscando este mismo sentir, justamente le decimos que en el Señor Jesucristo hay perdón de pecados y hay libertad, y que nuestra vida como cristianos está anclada en el Señor Jesucristo, en sus preceptos, en sus principios, y como cristianos abogamos por esta mentalidad y este estilo de vida. Algo que mencionaste, Edgar, y que justo lo veníamos hablando con mi esposa en el auto, es que la iglesia es un cuerpo comandado, está dirigido por la cabeza, que es Cristo, y tenemos normalmente, y lo digo por mi familia en particular, un pensamiento muy individualista. Siempre las oraciones son hacia adentro de la casa: Señor, danos esto, acompáñanos con esto, tal proyecto, y nos olvidamos de que el cuerpo de Cristo es muy amplio, no solo Venezuela, sino mucho más lejos, ¿no? Y cuando le venía comentando a ella la situación de lo que íbamos a vivir en este momento, nos recordábamos un pasaje que vos lo parafraseaste, que está en 1 Corintios 12, del 12 al 27, que habla sobre el cuerpo de Cristo, y dice que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con este miembro. Y los dos en el auto veníamos meditando sobre eso, sobre cómo poder acompañar a Venezuela más allá de las oraciones. Si no sé bien si se puede mandar algún recurso, si se puede por medio tuyo ofrendar, o simplemente orar, digamos, pero por algún motivo en particular. ¿Cómo podemos acompañar a la iglesia allí en Venezuela, a este miembro que está padeciendo allí en Venezuela? Bueno, mira, realmente la situación del país ha llevado a que muchas empresas de envío hayan tenido que salir del país. Otras que eran nacionales, o sea, de Venezuela, simplemente tuvieron que cerrar porque no era rentable. Y creo que la única que queda hasta lo último que pude saber de eso, que supuestamente no estaban haciendo envío, pero no estoy completamente seguro, que es DHL. Pero que, de hecho, que creo, no estoy muy seguro, no son creyentes, pero hay un grupo de venezolanos aquí en Buenos Aires, en Capital,
que se organiza para enviarlo por algunas cosas por barco. Desconozco un poco sobre cuánto cuesta, cómo es, cuál es el trámite. Realmente desconozco, realmente sería bueno investigarlo. Pero lo que, por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo hemos hecho cuando, bueno, la única oportunidad que tuvimos de enviar algún dinero era, por ejemplo, vender algún venezolano que venga desde Venezuela y nosotros venderle los pesos y él nos da la moneda venezolana depositadas en Venezuela. No sé si me entendieron. Sí. Entonces es el único medio que tenemos por ahora que conocemos. Nos enteramos de que le estoy comentando desde que es por barco, pero desconozco cuánto es su valor, cómo es el envío, qué se puede enviar, qué no se puede enviar. Porque ¿qué pasa? Que no me gusta decir esto, ¿no? Pero hay tanta corrupción en mi país que si envías algo y pasa por aduana, entonces ahí queda. Entonces es lamentable decir esto. Me duele decir esto, pero... Corrupción y también necesidad, ¿no? Porque tampoco debe haber tantos recursos, como habíamos dicho. Claro. Entonces, realmente es un temor enviar algo de esa manera. Entonces, otra opción que podíamos tener o se puede tener es alguien que directamente viaje al país. Entonces, con sus pertenencias, con sus maletas, ir y a llevar una ofrenda o llevar lo que la persona, el Señor ponga en su corazón y directamente viajar a Venezuela. Es la otra opción, es la que tenemos. Así que no conozco otra en realidad. La oración seguramente va a ir abriendo nuevas puertas, sí, para encontrar maneras y métodos de cómo ayudar, de cómo ser efectivos también. Y esto que decía me lleva a Filipenses capítulo 4. Recordamos a Pablo que decía, ¿no?, que sabía vivir humildemente y en abundancia, en todo estoy enseñado, ¿no? Él estaba presto para vivir en situaciones de escasez, pero también cuando tenía recursos. Y allí formula ese famoso versículo que conocemos de memoria, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un mensaje de ánimo para nuestros hermanos de Venezuela que nos escuchan. Pero para nosotros, los versículos siguientes, dice el 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y vemos el corazón, ¿no?, de los hermanos, vemos el corazón de los filipenses participando en la necesidad, en la tribulación. Recordamos que Pablo está escribiendo desde la cárcel en este momento. Así que qué mayor tribulación y que esta, ¿no es así? Qué mayor prueba que esta. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Bueno, vemos entonces el corazón de Pablo y la respuesta, y esta dádiva, esta generosidad de los hermanos ha sido marcado como un fruto de parte del Señor en el pueblo de Dios en los filipenses. Sí, mira, y obviamente todo proceso y toda situación difícil te lleva también a recapacitar y valorar incluso hasta lo que tienes. No pensar en lo que no tienes, sino valorar y disfrutar lo que uno tiene. Nosotros como venezolanos aprendimos muchas cosas, en el cuidar, en el valorar, en quizás no desechar el alimento, sino que lo puedes guardar, el otro día lo puedes volver a usar. Y son cosas que te llevó a reflexionar y a ser agradecidos con Dios, que muchas veces tenemos, como decías, como comentaba, sé vivir en abundancia, pero también tengo que aprender a vivir cuando no lo tengo y disfrutarlo. Y realmente eso marcó, ese pasaje realmente marcó mucho en los corazones de los venezolanos en ese sentido, porque era chistoso, ¿no? Era chistoso porque cuando, por ejemplo, en mi caso, que yo llegaba a mi casa con 1 kilo de arroz, lo celebraba como que me había ganado la Copa del Mundo. Y causa gracia y nos reíamos y le dábamos la gloria a Dios por eso.
cuando quizás en otros momentos del país o en otra situación que vivió el país de abundancia, simplemente íbamos al kiosco de la esquina y lo comprábamos, lo celebrábamos, le dábamos gracias a Dios, no lo dudaba mucho que lo hiciéramos. Y entonces cuando uno llega y cuando uno lograba comprar, era como que te habían dado el trofeo más grande del mundo cuando lograbas entrar al establecimiento y comprar. Tu sonrisa, tu cara de alegría se notaba. Yo me iba a mi auto y le daba todo el volumen a la radio, escuchaba música y iba contento y le daba la gloria a Dios. Señor, gracias por esto. Pero quizás antes, cuando teníamos la abundancia, no lo hicimos. Entonces esto, de alguna otra manera, nos trajo una reflexión a nuestras vidas, de que realmente tengamos mucho, tengamos poco, tenemos que darle la gloria a Dios. Quería leer un versículo que vos lo citaste el 11 de Filipenses 4:11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Edgar se estaba refiriendo a eso, aún en la falta de alimento, estar agradecidos al Señor, y va muy unido con Hebreos 13:5, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. De este modo terminamos el segundo bloque. Vamos a, en el próximo bloque, escuchar un testimonio, como decíamos, de una hermana allí. ¿Es de tu iglesia, no es así? Sí, de mi iglesia en Venezuela. ¿Roca Viva puede ser? No, Centro Cristiano Roca de la Eternidad. Roca de la Eternidad, Centro Cristiano Roca de la Eternidad, para ya ir marcándolo en nuestra agenda de oración y estar orando por los hermanos de allí. El pastor Renzo Bellos. Renzo Bien, Bellos. Renzo. Oramos por ellos entonces y lo vamos marcando en nuestra agenda. Escuchamos un tema musical y ya volvemos con más Iluminados por su palabra. Esclavo del pecado, condenado estaba yo, en el pozo más profundo y alejado de tu amor. Pero tú viniste al mundo a salvar al pecador. Sin pecado, me compraste en la cruz. Viviré por ti, te entregaré lo que tengo y lo que soy. Me conformaré a este mundo cruel, yo tu voluntad haré. Siempre yo diré, vida para Cristo es. Tú cambiaste mis deseos, oh potente Salvador. Me sostienen tus promesas, quiero honrarte, mi Señor. Tengo todo por basura en comparación a ti. No quiero agradar al mundo, quiero agradarte a ti. Por ti te entregaré lo que tengo y lo que soy. Me conformaré a este mundo cruel, yo tu voluntad haré. Con tu pueblo cantaré, por siempre yo diré.
viviré por ti y te entregaré lo que tengo y lo que soy. Conformaré a este mundo cruel, yo tu voluntad haré. Viviré por ti y te entregaré lo que tengo y lo que soy. Conformaré a este mundo cruel, yo tu voluntad haré. Con tu mano cantaré, por siempre yo diré, vida para Cristo es. Vida para Cristo es. Vida para Cristo es. Muy agradecida por esta oportunidad y también por la preocupación que el Señor ha puesto en el corazón de ustedes y de la Iglesia Internacional, pues para orar por nosotros, por esta situación que estamos viviendo aquí en Venezuela. Aunque es fuerte, aunque es muy dura, nosotros los cristianos tampoco hemos sido blindados para no sentirnos para no sentir pues emociones negativas en cuanto a la tristeza, la aflicción, no. De verdad que no hemos sido blindados, pero el Señor ha sido fiel, que siempre nos recuerda su palabra, puesto los ojos en Jesús, cualquiera que sea la circunstancia, puesto los ojos en Jesús y se ha glorificado. En cuanto a la experiencia en el trabajo de la iglesia, los hermanos, de verdad hay mucho avivamiento. Los hermanos los vemos animados, no que con esto queremos decir que no han sido atacados, pues sí, pero el Señor es fiel, ha levantado a su iglesia. Ahí la juventud se está moviendo, apasionada, hay más entrega, hay más compromiso, hay más generosidad, hay más ese compartir, pues está en el corazón de nosotros el compartir. El Señor ha permitido obtener bendiciones y no nos las reservamos. Nosotros las compartimos con las demás personas y ha usado mucho a los pastores en cuanto, de verdad, Dios bendiga a nuestros pastores. Y también pido las oraciones por ellos para que el Señor les dé fuerza, les dé fortaleza, les dé sabiduría y puedan mantenerse allí enfrente de nosotros, la congregación, con buen ánimo, con buen pie, como hasta ahora lo han hecho. En eso el Señor también muestra su fidelidad. El Señor ha provisto de una manera maravillosa también para que se continúe realizando su obra en cuanto a los campamentos, en cuanto a las actividades, en cuanto a los retiros. Y de verdad, sin reservas, el Señor no se ha guardado para nosotros, pues nos ha dejado sin reservas. Él se ha mostrado como es Él, un Dios de gloria. Gracias a su nombre lo alabamos y lo glorificamos por lo que Él es, por lo que Él hace. Y bueno, mis palabras en cuanto a ustedes, la Iglesia Internacional, gracias por ese gran apoyo que nos están dando. La oración del justo puede mucho, y usar el arma más poderosa, que es la oración, es lo mejor que ustedes pueden hacer por y para nosotros. No importa cualquier circunstancia que estén pasando ustedes, el Señor es fiel, Él siempre buscará mostrar su gloria. Y ánimo, mis hermanos, en cualquier circunstancia el Señor estará con ustedes. Él lo ha prometido y nuestro Dios no miente, nunca falla, nunca fallará y siempre estará allí. Siempre Él lo dijo en su palabra cuando dice, cuando asignó la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y también nos dio esa promesa de que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso es lo que
más a nosotros nos llena, nos da total satisfacción, que su presencia es la que nos guía en todo momento. Bueno, agradecida por la oportunidad, Dios les bendiga, bendiciones. Ahí escuchábamos el testimonio de quién es la señorita. Milady Lezama se llama ella. O sea, hablando de señorita, Milady. Milady. Bien, ¿ella es de tu iglesia? Sí, es de mi iglesia, ella trabaja con los jóvenes de la iglesia y realmente su testimonio es confrontó y me llenó mucho porque ella creció en la iglesia, pero durante un tiempo se apartó y realmente cometió muchos errores, pero el Señor la trajo hacia Él y realmente el compromiso y la pasión que tiene esta chica es impresionante. Realmente es como que lo ha dejado todo y se entregó completamente a luchar, a cuidar a los jóvenes, a enseñarle a los jóvenes y se ha preparado un montón. Ha estudiado la palabra, ha estudiado en algunas escuelas y realmente ha tenido mucho compromiso con la iglesia y con su comunidad, porque me acuerdo que más de una ocasión hicimos actividades cerca de su casa, en la calle, hicimos obra de teatro y ella comprometida, pero 100%. Qué bueno, sí, impactante testimonio y certificado de lo que nos decías acerca de la generosidad de los hermanos en medio de esta situación. Y nuestro corazón se empieza a inflar también, ¿no? De todo lo que hemos escuchado y estas experiencias también de poder nosotros ser parte a la distancia. Y esto me lleva a 2 Corintios, capítulo 8, en donde la iglesia de Jerusalén, en este caso, era la que pasaba necesidad, pobreza, era el contexto. Y nos decías recientemente que quizás los hermanos de Venezuela no nos pueden estar escuchando en vivo, porque aún el wifi se cae, ¿no? Y la situación es caótica en todo sentido. Sí, en realidad siempre se está cayendo el internet. Lamentablemente el gobierno tiene muy tomado y controlado todo esto. De hecho, que escuché que supuestamente iban a intervenir las redes sociales, no sé qué tan cierto sea. Sí, en lo que respecta a los medios de comunicación también hay censura. Sí, de hecho que bueno, hace poco cerraron dos emisoras de radio y es lamentable porque que realmente como que la voz de Venezuela por medio del internet realmente como que se ha ido como apagando, pero bueno, sí, realmente... para que la comunidad internacional también pueda oír esa voz y claro, pueda conocer la situación. Claro, claro. Entonces dice 2 Corintios capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y me encanta esta frase, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y eran justamente las iglesias que estaban siendo parte de la ayuda, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos tampoco estaban en un buen pasar, ellos tampoco tenían todas las comodidades, podemos decir. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y sigo en el 5 hasta el 9, dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y subrayamos nuevamente la palabra obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda su solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que en su pobreza fueseis enriquecidos, ¿no? ¿Y de dónde hallaron el mayor ejemplo los macedonios? ¿Dónde encontraron esa fuerza? ¿Dónde encontraron esa motivación? ¿Dónde encontraron ese amor, esa empatía para poder ayudar a los hermanos de allí y comprometerse también? La encontraron justamente en el Señor Jesucristo, ¿no?
de ver que el Señor Jesucristo, por amor de nosotros, Él se dio a sí mismo. Siendo rico, y pensamos en las riquezas de los cielos, vino aquí a hacerse pobre, a tomar un cuerpo humano, para que en esa pobreza, y hablamos de su muerte, de su resurrección también, nosotros seamos enriquecidos en Cristo, ¿no? Y qué manera preciosa de entender y reflejar e ilustrar el Evangelio, sino en el Señor Jesucristo, para que también esto sea de motivación. Y decías, Alberto, que cuán difícil es entender quizá la soberanía de Dios, ¿no? Porque en medio de este contexto hay que orar, y hay que orar por los reyes, por los que están en eminencia, ¿no es así? Me pasó siendo joven, tenía una fábrica de ropa, y el problema económico que estábamos viviendo en la década del 80, 88, 89, tuvimos una hiperinflación y terminé perdiendo la fábrica, y a uno le cuesta entender que el Señor permita eso y poder estar agradecidos, y aún más, como me decían en la iglesia los pastores, que tenía que orar por ese presidente que me había hecho perder la fábrica. Entonces hay un conflicto interno, como decías vos, Edgar, un conflicto que la carne no entiende, se revela, aún uno hasta se puede enojar con el Señor, no comprende, pero después, bueno, el Espíritu Santo nos va hablando, nos va mostrando y nos hace entender que el Señor es soberano y tiene un gran propósito, como fue en ese momento en Argentina, como lo es en este momento en Venezuela, a través de esta prueba tan terrible que ustedes están teniendo que vivir, que es mucho más la que vivimos, mucho más fuerte que la que vivimos nosotros en el 89, o ustedes que pudieron ver que son más jóvenes ahora, la del 2000 podríamos decir, nada que ver con lo que está viviendo Venezuela, realmente una prueba muy muy grande, pero cómo esta prueba nos ayuda a nosotros como seres humanos débiles, flaquitos, teniendo al Señor Jesucristo como Salvador, cómo nos ayuda a acercarnos más a Él y a comprender que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y como decía Edgar, aún darle por un plato de arroz, ser agradecidos. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que decir acá en Argentina, tenemos carne, tenemos alimento y todo, y somos desagradecidos? Esta carne, qué dura que está, y nos estamos comiendo un asado que capaz que sobra 1 o 2 kilos después. Realmente uno ahora piensa y dice, perdóname, Señor, no, qué desagradecido. Pero como hemos nombrado estos versículos, estar contentos con lo que tenés ahora. ¿Te toca pasar penurias económicas? Está contento. Y recordá que aún en la penuria económica, todo lo podés en Cristo que te fortalece. ¿Qué es lo que todo lo vas a poder? El Señor te va a ayudar, te va a dar sabiduría para administrarte, para estar gozoso aún en esa prueba y poder dar gloria al Señor y hablar aún de Él. Pero si te parece, quisiera compartir unos versículos que nos da la palabra, que por ahí van a ser difíciles de poder interpretarlos, entenderlos, más en la posición de los venezolanos como Edgar, pero es palabra del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y también nos dice un versículo paralelo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, los que están gobernando, los que están dirigiendo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios está al control de todo,
dice la Biblia también que Él quita reyes y pone reyes. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta a la distancia. ¿Qué podemos hacer frente a los miles de kilómetros que nos separan? ¿Qué podemos hacer frente a esta situación de crisis, a esta distancia y a la desinformación también que tenemos muchas veces? Bueno, comencemos entendiendo que todo está bajo el control de Dios. Comencemos entendiendo que Dios es soberano, que a Él no se le escapa nada, que todo está en su mano. En segundo lugar, continuemos orando y insistimos a quienes nos escuchan, compartamos en nuestras redes sociales aquella imagen que dice oremos por Venezuela, allí en Iluminados por su Palabra, compartámosla de todas las maneras posibles, compartámosla a amigos, familiares, en grupos de WhatsApp, en nuestras redes sociales habituales, y utilicemos un tiempo, cada día, 5 minutos podría ser, para orar por nuestros hermanos venezolanos, por aquel país y aún por las autoridades. No olvidemos nuestras autoridades también aquí en Argentina, estamos en un año electoral. En tercer lugar, ¿cómo continuamos? Sigamos informándonos, ¿no? ¿Cómo poder ayudar? ¿Qué está sucediendo allá? Si queremos ser, pienso yo, efectivos también, podemos informarnos y ver las mejores maneras, los recursos también que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Para decir, bueno, al informarnos podemos estar en comunicación, tener nuevos contactos, nuevas amistades. En otro programa, Edgar, y ya te tiro un desafío, de poder tener el testimonio del pastor Renzo Bello, así Renzo. Aquí me anoté el nombre y apellido, de la Iglesia Cristiana, Centro Cristiano Roca de la Eternidad. Así nos gustaría contar con algún audio de él y seguir informándonos, seguir al tanto de lo que está sucediendo allí y poder nuclear nuevas maneras de ayudar. Y finalmente, agrego algo más, en cuarto lugar, seamos efectivos, ayudemos, demos. Edgar, estás acá hace 1 año y 3 meses y bueno, te hemos recibido de alguna u otra manera. A la Argentina es un país generoso, la Argentina está conformado de todas las personas que vienen y nos visitan, y nosotros no podemos decir, bueno, somos netamente argentinos, porque realmente somos un crisol de razas, como ya se ha dicho. Somos un sincretismo, somos una mezcla de todo, se ha dicho, ¿no? En términos culturales. Y, por ejemplo, del 2008 en adelante han llegado a la Argentina 38.000 venezolanos. En los últimos años estos números se han quintuplicado, son casi 13.000 en los últimos años que han llegado. Y muchos de ellos son cristianos. Hoy estuvimos con Víctor, un amigo tuyo, también que está aquí hace un mes. Él es doctor y está aquí buscando un hospedaje, y lo decimos a través de este micrófono para que vuele, para que corra esta información. Él está buscando un lugar donde vivir, donde alquilar. Su esposa está en Panamá, ahora también es médica. Y bueno, vienen a la Argentina para vivir un tiempo por la situación crítica que hemos oído. Así que son maneras prácticas, ¿no? para poder ayudar a nuestros hermanos. No sé si quedó por allí, tenemos unos minutos más, alguna palabra más de reflexión y de conclusión. Quisiera dejarle un pasaje para Edgar y que lo pueda también extender allá a los hermanos de Venezuela. Hoy, mientras estaba orando por la mañana por este programa y haciendo reflexiones, el Señor trajo a mi corazón a Habacuc. Y el capítulo 3 de Habacuc, que es la oración de Habacuc y donde el Señor le habla, es una oración en forma de canción, es una canción que se cantaba en el pueblo de Israel. Y en el versículo 2 dice: Oh Jehová, Señor mío, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Continúa, no tenemos tiempo para leer todo el pasaje, se los recomiendo, Habacuc capítulo 3, pero terminando desde el versículo 17, dice, el 16 habla de cuando iban a ser invadidos y iban a vivir mucha miseria, y entonces Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor está con ustedes, el Señor nunca los va a dejar, y te dejamos esta promesa para que la puedas extender a nuestros queridos hermanos allá de Venezuela. Amén. Bueno, la verdad que gracias por realmente preocuparse por los hermanos en Venezuela, por el país. Realmente es lindo saber que hay hermanos y hay iglesias que se están preocupando por, de alguna otra manera, ayudar al país. Obviamente, principalmente, sus oraciones que no falten para con nuestros hermanos en Venezuela, y que realmente mi corazón está completamente agradecido por ustedes, que bueno, que esta conversación no quede acá, que podamos seguir abriendo camino y buscando maneras de poder hacer algo, y ustedes pues que también de alguna otra manera puedan el Señor darle las ideas y los recursos, y sé que bueno, de esta conversación van a surgir muchas cosas, y lo creo en el nombre de Dios. Y bueno, y gracias, la verdad que estoy agradecido por todo. Gracias a David por esta invitación, espero venir pronto, me gustó. Y bueno, gracias, la verdad bendigo mucho a Argentina, me abrió las puertas. Ha sido un año difícil en temas de cultura, en temas de transición, de proceso, de poder entender muchas cosas, de por qué estoy aquí, por qué el Señor me trajo para acá. Y estoy sentado acá y digo, ya sé por qué el Señor me trajo para acá. o por lo menos puedo direccionarme en por qué estoy aquí. Y le doy gracias a Dios por quizás ser un puente, ¿no?, para la ayuda de nuestros hermanos en Venezuela. Así que nada, Dios los bendiga grandemente y Dios bendiga su corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, es una bendición tenerte. Y queremos mandar saludos a todos los que nos estuvieron mandando mensajes, a los que estuvieron replicando la foto. Queremos mandarle saludos a Damián y a Luli, a Juan y a Caro, a Germán, a Pablo, a Edith Couso, no sé si la conocen, a Edith Couso. ¿Alguien la conoce? No, es mi mamá. Sí, cómo no, obvio. Y ahí David me está mostrando, pero no llego a ver. Sí, también. Leonardo Bornia, excelente programa, oramos por Venezuela, nos dice. A Raquel también, un saludo muy grande, y también a María que sigue con su enfermedad, su conjuntivitis terrible, pero siempre está orando por nosotros, por este programa, y estoy seguro, ella se va a comprometer a estar orando por Venezuela, por todos ustedes. Así que María, un beso muy grande, que el Señor la siga sosteniendo. Gracias por estar, gracias por Gera, por acompañar. Alberto, también tus palabras tan sabias y nos direccionan a poder pensar en formas prácticas de llevar a cabo esto que aprendimos, y estas palabras de sabiduría también de tu parte como pastor. Edgar, sobre todas las cosas por venir, por inundarnos los conocimientos, la mente de lo que está pasando, y de entender de lo que nos ha dado el Señor, ¿no? Y agradecer, vivir el Evangelio, predicar el Evangelio en la libertad que tenemos, y también ser prácticos, comenzando orando, como hemos dicho. Así que gracias por venir.